Bueno, retomando aquí nuestra segunda parte del video explicativo de la sesión 1, de la semana 1, de dibujo técnico. Nos quedamos en que estábamos explicando el margen y el cajetín, ¿no? O el membrete, ¿no? Entonces veamos acá, el margen o recuadro, como dice acá, lo vemos que está rotulado con una línea más gruesa. Lo vemos acá, los detalles, igual acá en el formato A3, ¿no? Vemos así. Entonces eso es algo que está estandarizado, normalizado, y tenemos que respetarlo. Y entonces, si está en un espesor más grueso, vamos a ver que eso se hace con el 0,8 en nuestros estilógrafos, ¿no? Como dice acá, es para contornos y aristas vivas. Entonces retomemos nuevamente esto. Aquí nosotros tenemos los 20 milímetros, acá de 10, 10 y 10 en el margen. Ahora, igual se respeta para todos, ¿no? Los formatos, el A4, el A3 y el A2, ¿no? Aquí vemos algo diferente, ¿no? Que tiene hacia arriba una lista. Esto se llama lista de despiece, que no lo vamos a utilizar por ahora, pero al finalizar casi ya nuestro semestre, cuando realicemos nuestro proyecto, vamos a utilizarlo, ¿no? Nuestro proyecto final. Bueno, la norma establece un recuadro o margen de no menos de 20 milímetros para los formatos grandes, que son el A0 y el A1, y no menos de 10 milímetros para el resto de los formatos, es decir, 10 milímetros en todos los lados, ¿no? Pero acá hay algo importante: para el encuadernado se establecen 10 milímetros más, quedando la mayoría de 20 milímetros, es decir, estos 20 milímetros de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando querramos archivarlos, ahí les podemos hacer los agujeros para poder archivarlos, ¿no? Este cuadro se suele hacer en línea continua de 0,8 milímetros de grosor, lo mismo que acabamos de explicar acá, ¿no? Entonces, el cajetín o cuadro de rotulación o membrete, que nosotros le llamamos, se coloca en la parte inferior derecha de todos los formatos. Inferior derecha, ¿ya? De todos los formatos. Y esto contiene detalles importantes que van a servir para dar información con respecto al plano. Por ejemplo, el número de referencia del plano, el nombre del dibujante, la escala en la que está hecho, el sistema de dibujo empleado, nombre de la pieza dibujada, el nombre de la empresa y otros datos más. En algunos planos, como ya hemos visto, tiene una ampliación en la parte superior. Esto se llama lista de despiece, en el cual va a incluir cada una de las piezas adicionales que nosotros querramos hacer aquí en nuestro dibujo, por ejemplo, de despiece. Y en este consta de información como el material en que está hecho, el número de piezas, el modelo, la marca, el peso, etcétera, ¿no? Ahora, según la norma, nos dice que el cajetín, que es esto de acá, todo esto, no debe de tener más de 180 milímetros de ancho, es decir, desde aquí hasta acá. Teniendo en cuenta que un A4 debemos colocar acá un margen izquierdo de 20 milímetros y acá un margen de 10 milímetros, el cajetín va a ocupar desde este extremo hasta este otro, todo el ancho. La altura puede ser variable, pero no debe de exceder, según la norma, de 277 milímetros, ¿no? Como esto de acá, no debe de exceder, ¿no? Ahora, hablemos del plegado. Los planos, al igual que otros documentos, por ejemplo en Word o en PDF, deben de archivarse y por ende deben de poder ser identificables fácilmente. Entonces, por eso se ha normalizado también la forma en que deben de doblarse, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Entonces, el formato A4 no se dobla, el formato A3, A2 y los otros sí se pliegan, ¿no? Entonces, acá nos explican cómo es la manera de plegarlos
y los planos originales, ojo, no se deben de plegar. Entonces vamos a ver, vamos a explicarlo acá. El A4 no se dobla. El A3, donde termina los 180 milímetros, que es del cajetín, ahí voy a doblar, ¿no? Ahí voy a doblarlo. Y ese doblez tengo que hacerlo coincidir con el extremo interno del margen, de los 20 milímetros que colocamos, ¿no? Entonces nos va a quedar este espacio acá adicional para poder hacer los huequitos y archivarlos, ¿no? En el A2, que es más grande, igual voy a hacer 180 milímetros y ahí doblo, el primer doblez. Ahora eso lo hago coincidir con los 20 milímetros del margen de acá y vamos a tener esto. Doblo hacia atrás todo y nuevamente arriba lo que voy a hacer es medir el tamaño del A4 para poder plegarlos y colocarlos uno sobre otro, y tienen que tener todos el mismo tamaño del A4. Aquí se muestra la forma como debemos de doblarlos. ¿Por qué? Porque el A4 es el formato en el que se van a doblar todos. Entonces, una vez que yo doblo y después le hago los huequitos, aquí voy a tener una pequeña molestia, entonces tengo que plegarlo nuevamente en diagonal porque están los huequitos del faster, ¿no? Bueno, ahora hablemos de nuestro trabajo, nuestro primer trabajo de la sesión 1. Se va a llamar formatos, es decir, que a todos en la parte donde dice tema le van a colocar formato. Se va a realizar solo en lápiz y los formatos que vamos a hacer es el A4, A3 y A2, ¿no? Ya se ha explicado todo, va a estar en el aula virtual el PowerPoint para que ustedes lo consulten, ¿no? Y según las instrucciones vamos a ir construyendo nuestros formatos, ¿no? Ahora, estos formatos los van a hacer solo en papel de 80 gramos o si no 75 gramos, ¿no? Y solo con lápiz. Aquí tenemos las medidas para que no se vayan a olvidar. 20 milímetros, esto es un A4, formato A4. Aquí tengo que medir 20 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros y 10 milímetros en el margen. Ahora, como ya hemos dicho, desde este extremo hasta este otro es la parte del cajetín. Las medidas internas de cajetín van a estar acá. Entonces, esta nuevamente es, ojo, es en hojas. Aquí se me pasó. En cartulina no, es en hoja. Vamos a encontrar los 180 milímetros, 40 milímetros de altura, ¿no? Luego se divide en 20 y 20 y cada uno de estos espacios es de 5 milímetros cada uno, ¿no? Acá es 10 y acá 10. Las medidas desde este extremo hasta aquí es de 80 milímetros, de aquí a acá 45, de aquí a aquí es 25 y este espacio mide 30 milímetros. Ahora, aquí en este espacio de acá mide 65 milímetros y vamos al grosor del texto porque todo esto tienen que dibujarlo a mano. Entonces el grosor del texto de lo que dice Universidad Privada del Norte más el que dice formato, que es el título, debe de ir en 4 milímetros. En cambio, todos los demás textos deben de ir en 3 milímetros. 3 milímetros que ustedes tienen que hacer sus líneas guías para poder realizar las letras, los textos, ¿no? No se olviden que en la próxima clase ya voy a estar con ustedes y deben de llevar sus escuadras, compás, transportador, regla T y bueno, escalímetro, bueno, si lo tienen, ¿no? Bueno, eso sería todo por esta semana y nos vemos en clase por fin la próxima semana.